A ver, mejorar el mundo desde la familia y la empresa. Es un título así para desarrollar que es suficientemente pues, amplio, en el que voy a intentar entrar un poco desglosándolo. A ver, mejorar el mundo. Sobre todo yo quisiera subrayar el hecho de que no podemos olvidar que todos tenemos una vocación social. Tenemos una vocación a mejorar el mundo, y esto hay que decirlo en un momento en el que existe un gran riesgo de que lo hegemónico sea el individualismo, que cada uno se encierre en su burbuja, y entonces creo que nuestro momento social se caracteriza por un fuerte individualismo. Quizás las utopías así políticas que eran muy sociales, tuvieron su crisis en aquella caída del muro de Berlín, y entonces pues, vino una gran decepción, y cuando ocurren esas cosas, pues por aquello de la ley del péndulo, se suele ir un poco al extremo contrario, y de aquella especie de visión comunista de la sociedad, pues se ha ido a un individualismo hegemónico. El materialismo, el relativismo, pues una exaltación hedonista de la libertad es lo que prima. Yo recuerdo perfectamente cuando cayó aquel muro de Berlín y teníamos una esperanza, ¿no? Teníamos una esperanza de que aquella caída del muro de Berlín se tradujese pues, en un humanismo cristiano, en una Europa que redescubriese sus raíces cristianas, en aquel llamamiento que hizo San Juan Pablo II, Europa, sé tú misma, redescubre tus raíces, etc. Pero no fue así, o sea, no fue así. La caída de las utopías y la caída de las ideologías pues conllevó pues un refugiarse pues, en una exaltación hedonista de la libertad, ¿no? Es verdad que uno podría decir, bueno, pero también está la solidaridad en alza, ¿no? Sí, o sea, hacer un diagnóstico no es fácil, es compleja nuestra sociedad. Hacer un diagnóstico supone que es verdad que la solidaridad está en alza como valor. Gracias a Dios, todos los movimientos solidarios, o sea, son movimientos que están bien valorados, ¿no? Pero quizás con frecuencia es una solidaridad más como ideología que como realidad práctica. Se reivindica mucho la solidaridad de una manera, a mí me gustaría, hablando en plata, ¿no? A mí me gustaría pues que este barco que está a punto de llegar pues, al puerto de Valencia en los próximos días, pues que suscitase la misma expectación y solidaridad pues dentro de 4 o 5 semanas el siguiente barco que ya no tenga cámaras para explicarnos y ya no haya selfies para hacerse. Es verdad, o sea, claro que la solidaridad es valorada, pero quizás es valorada desde un punto de vista de una pose, utilizada ideológicamente, pero no hasta el punto de que transforme nuestras vidas. Es verdad que, por ejemplo, el movimiento que existe, los movimientos de solidaridad en las redes sociales, se crean enseguida, en cuanto que hay una causa se crea inmediatamente un hashtag y enseguida ese hashtag quiere pues, mostrar un punto de solidaridad, etc. O sea, sí existe la solidaridad como bandera. Ahora, vamos a ser sinceros, otra cosa es que la solidaridad configure en nuestra vida, es otra cosa. Yo creo que eso no es cierto. Nuestra sociedad se caracteriza más por el refugio en el individualismo que por una verdadera solidaridad que nos configure, aunque es esperanzador que la solidaridad esté bien vista. Es esperanzador, no lo rechacemos, sería horroroso lo contrario. Bueno, como siempre es bueno tener un puntito de humor, me vais a permitir que comience poniendo aquí un pequeño vídeo para que nos riamos un poco, para que nos riamos un poquito de humor. Viene bien para reírnos de nosotros mismos, pero yo creo que también hay que reconocer que es mucho más fácil ser pues solidario pues de esa manera a través de un hashtag que a través de la implicación de tu vida. Y existe el riesgo pues, de que la solidaridad sea virtual, ¿no? Luego mejorar el mundo
A ver, todo lo que nos suponga que no parta de una verdadera conversión personal, a ver, estamos jugando a la solidaridad, jugando. Que como digo, bendita valoración teórica, pero es que al final todo lo que no parta de la entrega personal de nuestra vida es jugar a ello. Dos signos que evidencian que la solidaridad es más virtual que real, o más, podría poner yo. Pero bueno, por ejemplo, el hecho de que haya una crisis de natalidad tan grande en nuestra sociedad. A ver, una crisis de natalidad tan grande supone claramente una no apuesta por mejorar el mundo, un olvido de mi vocación social. Claro que la crisis de natalidad tiene causas muy complejas, por supuesto, pero es que, a ver, no es cierto que la causa determinante de la crisis de natalidad pueda ser las dificultades económicas. La prueba es que las clases económicamente más pudientes no tienen más índice de natalidad. Luego tampoco puede achacarse a ello exclusivamente. O sea, el índice de natalidad, una crisis tan grande, sin precedentes en Occidente, en Europa, ¿no? Este año por primera vez en Europa han fallecido más personas de las que han nacido. Eso es novedoso en un continente, en la historia de la humanidad. Jamás había ocurrido eso. Eso nos cuestiona nuestra supuesta vocación social. O, por ejemplo, el hecho de que ahora pues, esté en debate el tema de la eutanasia y se plantee pues, el supuesto derecho a alguien a quitarse la vida. Bueno, pues si quiere quitarse la vida, que se la quite, ¿no? El quitarse la vida a uno a sí mismo, el suicidio asistido es un derecho. Teóricamente, eso es así. O sea, recuerdo que en estos días, en algún artículo con el que me he hecho presente, ¿no? En este debate sobre la eutanasia, he recordado que al margen de que algunos tengamos la fe en un Dios trascendente que es dueño de nuestra vida, incluso los que no tienen, ¿no? esa visión trascendente de la existencia, tienen que entender que no somos dueños de nosotros mismos. A ver, la famosa frase de San Agustín: yo soy yo, pero no soy mío. Yo no soy mío. Y mis actos pues condicionan los de los demás. ¿Y cuántas personas habrá habido que han tenido tentaciones en momentos de crisis de su vida de quitarse de en medio de la vida, de suicidarse, y han dicho, oye, ¿yo qué daño voy a hacer a la familia? ¿Qué daño voy a hacer a los demás? Que no estoy yo solo en la vida. Oye, que yo con mis obras, que no puedo pensar únicamente en mí, tengo que pensar en los demás. A ver, eso es tener vocación social. Eso es ser solidario, no mandar un hashtag diciendo protejamos el asno ibérico. A ver, por eso quiero decir que la clave, obviamente, ¿no? La clave de nuestra solidaridad está en que configure toda nuestra vida, ¿no? La maternidad, la paternidad, el cómo atendemos a los enfermos, el de qué manera nos hacemos presentes en la vida de aquellos que están pasando momentos especialmente duros, ¿no? De prueba, que incluso hasta tienen el riesgo de que el sentido de su vida pues, pueda llegar a nublarse, ¿no? Y hasta tengan el riesgo de quitarse de en medio. Por eso, digámoslo así, ¿no? Estas frases de Aquilino Polaino: el individualismo es el cáncer del siglo XXI. Es el cáncer del siglo XXI. Nos estamos acostumbrando a trabajar y luego a divertirnos en solitario delante de una pantalla. Nos estamos acostumbrando a eso. Es la práctica habitual en muchísimos hogares, que cada uno se refugia en su pantalla y está a solas, ¿no? Nos estamos acostumbrando a no tener amigos, En gran parte las redes sociales, pues sí, nos han acercado a la gente de lejos, pero te han alejado a la gente de cerca. Y eso es una realidad. O sea, no nos están ayudando a tener una vocación social más auténtica, ¿no? Bueno, entonces, mejorar el mundo, muy importante, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha ocurrido esta paradoja de que tras el fracaso de las utopías ha venido el individualismo?
Yo me atrevería a decir que aquí también ha habido un olvido de la doctrina católica sobre el reino de Dios. A ver, es que la acción social del hombre, si tú te piensas que vas a hacerte presente, en el mundo meramente desde tu iniciativa solidaria, ¿no? Y que es tu acción meramente la que va a transformar el mundo, te llevas decepciones tremendas y lo abandonas, pues porque dices, esto va fatal, ¿no? Y uno pretende ser solidario y luego descubre pues, que enseguida surge la corrupción. Estábamos diciendo que íbamos a hacer no sé qué obras sociales y hay una decepción. Por ejemplo, la decepción que ha habido en la sociedad española al comprobar pues cómo la corrupción pues llega a ser dominante en medio de muchas obras, es tremenda. Claro, aquí todo el mundo tiene un precio. O sea, los supuestos valores sociales eran una pantalla. ¿Qué ocurre? Pues que nos hemos olvidado de que la acción social, nuestra vocación social, tiene que hacerse partiendo de que Dios lleva adelante la instauración del reino de Dios. Os recuerdo cuál es el evangelio del próximo domingo, para que así cuando vayáis a misa el domingo estáis más atentos, porque mira, de esto hablamos en la conferencia del otro día. Pues sí, a ver, fijaros que el evangelio del domingo va a contar dos parábolas. El reino de Dios es como una semilla que cayó y crecía por la noche, que incluso cuando el otro dormía, la semilla estaba creciendo, sin que el otro supiese cómo. Es decir, que el reino de Dios no es meramente obra tuya. Si tú tienes que sembrar, tendrás que regar, pero ojo, el reino de Dios es una obra de Dios que se está abriendo camino en medio de la historia. O sea, Dios está transformando el mundo y lo va preparando para la parusía final. El reino de Dios sufre violencia. Dios es Señor de la historia en medio de muchos avatares y de muchos problemas, aunque no lo parezca, porque alguno dirá, madre mía, pues a ver cómo es eso. Sí, el reino de Dios está abriendo camino y está preparando el advenimiento del reino de Dios al final de los tiempos. Luego, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si uno no tiene en cuenta eso, enseguida dimite de su vocación social, porque se piensa que es Él el que tiene que salvar al mundo y se siente impotente y fracasa y su propio pecado le decepciona, porque dice, pues fíjate, es que en el fondo el pecado principal de nuestro tiempo es el pecado de no creer en la gracia, del pelagianismo, de no contar con que Dios está actuando en la historia, Solamente quien cree, en mi opinión, quien cree en que Dios está actuando en esta historia, que Dios escribe derecho con líneas torcidas, que se está abriendo camino, que no hay mal que por bien no venga, etcétera, etcétera, ese será perseverante en su acción social. Porque los fracasos no le derrotarán. Dirá, esto me ha salido mal, vete tú a saber Dios cómo se sirve de esto, porque Dios tiene la capacidad de meter goles de tobillo y de tacón, con el tobillo roto y de tacón. Y eso, pues porque así se abre paso el reino de Dios, ¿no? Creo que este tema es clave. O sea, tenemos una vocación social, pero ojo, una vocación social colaborando con la instauración del reino de Dios, teniendo conciencia que Dios lleva adelante su jugada y yo voy a ver de qué manera formo parte de este partido. Porque si uno no cree en eso, no tiene fe en eso, se va a cansar enseguida y se va a retirar. Y dirá, más vale que me encierre en mi burbujita, en mi burbuja, porque claro, porque no veo nada, porque no hay proporción. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? Me veo como una gotita y lo más prudente es que yo me encierre y que ande yo caliente y punto, ¿no? Bueno, por eso subrayo de una manera muy, muy, muy grande la importancia de que cuidemos el principio de subsidiariedad. Pues porque es obvio, porque el que tiene vocación social tiene que cuidar el principio de subsidiariedad. Tenemos en este momento un gran riesgo en nuestra sociedad del bienestar de tender hacia una estatalización en la que el Estado, las administraciones lo hacen todo, y entonces uno pues de alguna manera pues lo que hace es no necesito tener una acción social, no necesito tenerla, para eso está el Estado, ¿no? El Papa Estado, ¿no?
Y eso, claro que es importante, ¿no? También tiene muchos valores, un estado del bienestar, pero ojo, la iniciativa social también será difícil que exista cuando existe una dimisión en el Estado y las administraciones públicas, cuando se dimite, ¿no? de esa manera. Un ejemplo muy claro, pues para mí está en la educación. En la educación, o sea, nuestra cultura actual, otra de las pruebas de que no tiene tanta vocación social como aparentemente, ¿no? se dice tener, es esa reivindicación de escuela pública y una educación, pues la misma educación para todos los ciudadanos. Pero bueno, ¿dónde está nuestra vocación también a ser educadores, ¿no? O sea, unos valores sociales que dimiten y dejan únicamente en mano del Estado la educación de todo el mundo y entienden que no es iniciativa del ciudadano, de la familia, la educación, está renunciando a su vocación social. Y además, con muchas contradicciones, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, cuando escucho ese lema famoso de nosotras parimos, nosotras decidimos, digo, ¿por qué no aplicas eso a la educación? Digo yo, ¿no? Que también si damos a luz podemos decidir, ¿no? Pero no, ahí no se aplica. Es curioso eso, ¿eh? O sea, es curioso que no creemos verdaderamente en la vocación social y en que somos sujetos de la historia, que somos sujetos de ella. Y uno muy claramente es esa especie de acusación a quienes tienen esa vocación, ¿no? de llevar adelante proyectos, ¿no? Proyectos sociales de iniciativa en la educación, pues la acusación de ser pues un club de alguna manera un club privado de selectos, ¿no? El estado del bienestar tiene sus valores positivos, pero es ambivalente, porque una vez conquistado el poder, las administraciones públicas suelen ir extendiendo ese poder y llegan a tener un poder omnímodo. Y el Estado se convierte en un nuevo Dios, dueño y señor del destino de cada individuo. El Estado se convierte en un ídolo al que hay que adorar para que solucione todos los problemas de la gente, la educación y cualquier otro capítulo del bienestar social, ¿no? Y así el hombre va quedando como a merced de un Estado providente. Y con eso se consigue aplastar a la sociedad y a cualquier institución intermedia entre el Estado y la persona. Es como ir sustituyendo a todas las sociedades intermedias. Vamos hacia un camino, hacia un modelo en el que hay más Estado y menos sociedad. Y entre el Estado y la persona no hay instituciones intermedias. En los partidos políticos no hay más. Por eso creo que es muy característico, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia la reivindicación del principio de subsidiariedad para compensar esa tendencia estatalista, ¿no? Y especialmente en cuatro ámbitos, ¿no?, que son el de la familia, el de la educación, el de la empresa y el de la Iglesia. Sí, también la Iglesia, también la Iglesia. Es sin duda alguna, ¿no? Y la transmisión de la fe es fundamental para posibilitar el principio de subsidiariedad, porque en esa dimisión del hombre, de que al final lo deja todo en manos del Estado, ha comenzado en gran medida por haber perdido unos valores trascendentes. Os leo una cita de un artículo que escribió Juan Manuel Prada sobre este punto que me pareció magistral, ¿no? Cómo él reflexionaba de qué manera estaba concatenado este proceso que al final termina en dejar todo en manos de la administración del Estado, y cómo él intenta demostrar de que el primer paso de esa concatenación vino del desarraigo espiritual. Dice él, lo leo, son pocas líneas, pero me parecen magistrales. Se comienza por el desarraigo espiritual, pues es en Dios donde se encuentra el fundamento de la razón de nuestro ser, nuestro origen y destino. Se sigue por el desarraigo existencial, pues una vida sin origen ni destino entra en una angustiosa crisis de sentido. Continúa con un desarraigo intelectual,
pues la carencia de metafísica se suple con individualismos y utopías. A la vez que el desarraigo moral confundiendo la voluntad con los impulsos vitales, lo cual desemboca en el desarraigo de vínculos humanos y familiares que nos llevan a un individualismo orgulloso que nos condena a recurrir al poder político como única forma de la salvación del caos. Dice, cuidado, se comienza con un desarraigo espiritual, del desarraigo espiritual luego viene el desarraigo existencial, luego el desarraigo intelectual, luego el desarraigo moral, luego el desarraigo familiar de los vínculos humanos, y al final quedas en un individualismo que dice, socorro, ¿quién me salva? El Estado, pues ya está. Pero todo ya ha comenzado por una concatenación, ¿no?, de desarraigos, que el primero del cual ha sido el desarraigo espiritual, el haber dejado de tener en Dios el fundamento y el sentido de nuestra vida. Es muy difícil que alguien viva con intensidad su vocación social y su reivindicación del principio de subsidiariedad, que le dejen construir la sociedad, ¿no?, y que no sea el Estado el que nos supla, sino parte de este enraizamiento en Dios. Es muy difícil. Se echará en manos de la administración que cómodamente lo haga todo. La familia. La familia como punto clave. La revolución marxista fracasó en gran medida porque se concentró en la alienación económica. Pensaba que la clave para transformar, para la revolución social, era el tema económico. La clave está en la alienación económica. Si hacemos una revolución de clases económicas, cambiaremos el mundo. Pero se equivocó, porque dejó en un segundo lugar el cuestionamiento de los valores familiares. También lo cuestionó, pero lo dejó en un segundo lugar. Y se equivocó, porque era bastante más determinante lo que pasaba en la familia que lo que pasaba, ¿sabes?, en la empresa. Y la prueba, fíjate cómo son las cosas. Por eso que hay que creer verdaderamente en que el reino de Dios siga adelante, y que Dios tiene su plan y nos sorprenderá. Porque ahora mismo la nación de Europa que tiene un índice de fe más alto y de confesión religiosa es Rusia, junto con Polonia. O sea, fíjate tú las cosas que tiene la historia. O sea, que Dios lleva la historia y ahora resulta que Rusia es, es la nación que tiene un índice de fe y de confesión de sus raíces cristianas más grande. Fíjate tú. Pues de verdad lo que la vida real estaba aconteciendo en la familia, y no donde ellos pensaban, ¿no? De ahí se sigue que la ideología de género, que es, como dice nuestro Papa Francisco, ¿no?, una nueva colonización ideológica, es una metástasis del marxismo bastante más inteligente, que esta vez, en vez de centrarse en el tema económico de la lucha de clases, se centra en el tema antropológico, en la clave antropológica, ¿no? La ideología de género es como un intento de decir, a ver, no lo hicimos bien, no acertamos con la revolución marxista, y en esta ocasión vamos a ir a lo central, que lo central es lo antropológico, es la familia, ¿no? Por eso tiene algo de metástasis, de viejas revoluciones fracasadas. El hombre y la mujer de nuestros días están llenos de heridas afectivas que nos caracterizan, ¿no? Complejos de inferioridad, faltas de autoestima por no haberse sentido querido, muchas heridas que han nacido de no haber tenido un modelo familiar estable, y somos muy conscientes de lo determinante que son la estabilidad familiar para todas esas heridas, ¿no?, esas heridas afectivas. Lo que está claro es que la psicología actualmente ha llegado a demostrar que el que ha sido querido de una manera madura, ¿no?, y estable por su padre y por su madre, y el que ha sido testigo del amor entre sus padres, no encontrará dificultad insuperable en su vida. Mira, lo que le echen. Cuando uno tiene los pies firmes en ese sentido, mira, lo que te echen, pues porque tienes las espaldas cubiertas y tienes un suelo firme y te pueden
Te pueden, de alguna manera, pues, poner retos grandes en tu vida, porque has recibido las bases firmes sobre las que construir. Por eso la verdad que la gran aportación, ¿no?, que podemos hacer a la sociedad y al futuro es ofrecerles a nuestros hijos una familia estable. Y nuestros hijos no necesitan un superpapá y una supermamá, sino que necesitan unos padres que se quieran mucho y que sean maduros en su quererse y en su amarse. Eso es lo que necesitan. Que de individualismos vamos bien. Lo que queremos es una expresión de ese proyecto conjugado que uno dice, esto es posible, yo lo he vivido, no me cuentes rollos, yo lo he experimentado en mi vida. O sea, ese es el mayor tesoro, esa es la mayor herencia que podemos dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Sin olvidar que la familia es también una escuela de socialización, donde se aprende a conjugar el nosotros, ¿no?, desde esa gran escuela que es la fraternidad. Que obviamente uno de los grandes dramas, ¿no?, que existen es la no experiencia de fraternidad, pues por la falta de hermanos y por la falta de hijos, ¿no?, que es, pues eso, que está haciendo que el narcisismo pues casi se introduzca en nuestra cultura casi inconscientemente. Uno puede pasar a ser narcisista sin darse cuenta, pues porque claro, porque no tiene elementos de superación. Uno vence el narcisismo porque desde los elementos de superación. Pero claro, es muy difícil ser narcisista si tienes 6 hermanos, eso es bastante difícil. Es bastante más fácil si no los tienes, claro. No tienes elementos de superación. Bueno, pues yo diría que la familia es el ámbito en el que se aprende a ser uno más, que eso es muy importante, aprender a ser uno más, y no el niño especial, que eso ya lo decía, fíjate, la regla de San Benito para los monjes, llama la atención de cuidado con la tentación del monje que quiere ser siempre el distinto, el especial, que siempre tiene que tener un permiso especial, que no pasa por la regla común de todos, que siempre pan del superior y le tienen que a él tratar distinto a los demás. Y San Benito en eso es súper exigente, dice, a ver, aprender a ponernos en la fila y ser uno más. Que eso es una lección importantísima en la vida, ¿no? Pero en la familia se conjuga eso, aprender a ser uno más, al tiempo de aprender a reconocer la singularidad de la persona. La singularidad. Yo no conozco a una madre que te diga, jo, qué iguales son mis hijos. Porque todas decís lo contrario. Todas decís, pero bueno, pero qué distintos son mis hijos, pero parece mentira que hayan nacido del mismo padre y madre y se hayan educado para... O sea, siempre soléis subrayar, pero qué distintos son mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia no solo se educa a ver que vamos a aprender a ser uno más, pero también al mismo tiempo en la familia se remarca en la singularidad de cada uno. Y la familia es un lugar en el que se rechaza la falsa ideología del igualitarismo, que también está haciendo un daño tremendo en nuestra sociedad. La ideología del igualitarismo, que es una ideología, que es una coartada perfecta para la masificación social y para un camino hacia la esclavitud, para ser todos unos borregos. O sea, cualquier cosa que sea distinta ya es discriminar. A ver, ¿qué discriminar? Es distinto. Entonces no estoy discriminando. Diferenciar lo distinto no es discriminar. Existe una ideología de igualitarismo que hace un gran daño, ¿no? Un gran daño. El pensamiento políticamente correcto identifica lo no igualitario con lo injusto. Sin embargo, tan discriminatorio es tratar por igual situaciones diversas como tratar de forma diversa situaciones equiparables. A ver, hay que aprender a ver la singularidad de las cosas, ¿no? Pues eso también se aprende en la familia, mira tú por dónde. Se aprende a ser uno más, sin pretender ser el especialito, pero al mismo tiempo también sabemos que somos únicos e irrepetibles y un padre sabe dirigirse a cada uno de una manera adecuada.
Entonces, insisto en esto, el igualitarismo es una ideología muy de la mano, ¿no?, de este nuevo orden mundial, de este pensamiento único, que no sé si es un homenaje a la envidia o qué es eso, un homenaje a la envidia, yo que sé que es el igualitarismo, pero que es una manipulación perfecta para llevarnos a todos hacia una masificación y hacia una esclavitud. Bueno, pues yo creo que hasta qué punto la familia es un antídoto. Es un antídoto, ¿no?, para que uno se vaya haciéndose, vaya formándose una personalidad narcisista, porque a uno se le enseña a ser uno más y a no pensar desde la clave solamente de pensar en sí mismo, y al mismo tiempo aceptarnos y valorarnos desde la singularidad de cada uno, ¿no? Eso solamente la familia tiene esa capacidad de integrar esas dos cosas que parecen contrapuestas. Bueno, no sé si sabéis que hay por ahí un discernimiento abierto sobre si a Chesterton se le va a abrir su proceso de beatificación o no, porque la verdad, últimamente ha salido ese tema. Bueno, pues sabemos que Chesterton ha sido yo le cito mucho, porque es alguien de esas que es un acicate, es como un aguijón que parece que está hecho pues para ayudarnos a pensar, ¿no?, y para tener la capacidad de tener un sentido crítico ante la existencia. Bueno, pues de él son, no sé si habrá o no materia para la santidad, que eso es otra cuestión, no sé si ese proceso de beatificación se va a abrir finalmente, pero sí, fijaros con qué lucidez dice él sobre la familia lo siguiente. El capitalismo, al igual que el marxismo, está en guerra con la familia. Desea que sus víctimas sean individuos, o dicho de otro modo, átomos. Sin la familia quedamos desvalidos frente al Estado. Cuando los hombres están solos y divididos, son débiles. En realidad, la familia es un pequeño Estado libre, dice él, ¿no? Es que la gente es un genio, es un genio Chesterton a la hora de ser capaz de decir estas cosas con esta lucidez. Es que es cierto, es que el capitalismo, obviamente, para generar consumismo, tú prefieres, sin duda alguna, un individuo, no una familia. Una familia es mucho más austera. Donde comen 4, comen 5. Y la ropa ya nos la pasaremos. Y muchas cosas más. A ver, al consumismo no le interesa una familia. Una familia tiende a la austeridad. Y, sin embargo, un individuo tiende al consumismo y a las adicciones. Es así. No interesan. Entonces yo creo que tenemos que reivindicar mucho, ¿no?, pues nuestro presentarnos en familia ante los demás. Ya sé que lo que voy a decir, pues, no sé, suena un poco a romper nuestros esquemas, ¿no? Pero ¿acaso no se podría también pensar que podía tener, aparte de un hombre, un voto, no podía haber también alguna forma en la que la democracia hiciese presente a la familia en su capacidad de ser representada? ¿Por qué va a ser únicamente el individuo? No digo que eso deba de ser abolido, pero ¿por qué no puede haber también integrarse la propia familia como forma de presencia política? Bueno, y digamos una palabra sobre la empresa también, puesto que muchos de vosotros también desarrolláis vuestra vocación social en la familia y en la propia empresa. Sin duda alguna, el trabajo forma parte de esa redención en la que Dios nos está purificando y nos está madurando, ¿no?, y nos está centrando y nos está preservando de muchas cosas. Ser un buen currelá, ser un currante, entre otras cosas, nos preserva de muchos males. Que decía San Jerónimo decía: trabaja para que el demonio te encuentre ocupado. Esa es de San Jerónimo, ¿sabes? Esa es de San Jerónimo, que ojo con la frase, que te encuentre ocupado. Y decía Churchill, decía él, que existen 3 tipos de personas: aquellas que se preocupan
hasta la muerte, ¿no? Aquellas que se aburren hasta la muerte y aquellas que trabajan hasta morir. ¿Sabes qué decía? Bueno, entonces dice, a ver, yo quiero trabajar hasta morir y no estarme preocupando o no estarme aburriendo. Entonces es verdad que el trabajo solo por aquello de lo que nos preserva es un don de Dios, un don de Dios. Nos dignifica. El trabajo no es la maldición de un paraíso perdido, sino es el único medio de volver a alcanzarlo. Es así. Forma parte de ese don de Dios para nuestro encuentro con Él. Ahora bien, el trabajo más importante no es la transformación del mundo, sino la transformación de nosotros mismos. Tenemos que tener muy en cuenta esto. O sea, que mi vocación al trabajo, yo la ligue a mi vocación a la conversión. Porque como una cosa sea mi trabajo y otra cosa sea mi mundo interior, vamos mal. Decía San Juan Pablo II esta expresión. El trabajo más importante no es la transformación del mundo, sino la transformación de nosotros mismos. Luego mi trabajo, o sea, el trabajo bien realizado, tiene que ser para mí transformador, me tiene que estar ayudando a ser menos egoísta, me tiene que estar ayudando a tener más capacidad de entrega, de generosidad, de humildad. Y la mayor recompensa de nuestro trabajo no es ni el dinero que obtengo por él, ni los aplausos que recibo, ni los premios, ¿no? La mayor recompensa es aquello en lo que nos convierte. A mí me convierte, me da la capacidad de conversión interior. Esto tenerlo claro, ¿no? Yo creo que una vocación de empresario hay que ligarla a tu transformación interior. En segundo lugar, ojo, porque también existe la idolatría del trabajo. La idolatría del trabajo existe. Y el demonio tiene capacidad de disfrazarse de vago y de estresado. De las dos cosas. Es capaz de coger los dos disfraces. Y es capaz de jugar, además, con los dos disfraces en momentos distintos con la misma persona. Y puede ocurrir que también el trabajo sea una tentación de huida. Ojo, tentación de huida, de cosas que uno sabe que tiene que afrontar, que tiene la pelota en su tejado en temas importantes, en la familia o en otras cuestiones, tiene la pelota en su tejado y le viene fenomenal estar súper ocupado para tira para adelante y despejo la pelota que no termino de rematarla. Entonces uno tiene que ser muy honesto consigo mismo, muy honesto. A ver, me viene bien que esta agenda esté muy llena para no afrontar esto que sé que para mí es Uno tiene que tener la honestidad de examinarse y ver si en un momento determinado el trabajo puede estar convirtiéndose en una huida. Y ser muy sincero, ¿no? para ponerlo en la presencia de Dios. Otro punto también que de cara ya no únicamente hacia vosotros, sino hacia todos aquellos, porque en el mundo de la empresa el Señor os ha puesto también muchísimas personas en vuestro entorno, y yo diría que qué importante es que en el modelo empresarial que desarrolléis, pues lo hagáis bajo la perspectiva de suscitar corresponsabilidades y suscitar liderazgos. No solo es propio del sistema cooperativista estos valores. O sea, estos valores de suscitar liderazgos y suscitar corresponsabilidad, creo que tienen que formar parte de todo modelo empresarial, sea como sea, porque estamos llamados a ayudar a crecer unos a otros, ¿no? A veces uno puede tener un poco de miedo en eso, suscitar líderes, porque formo muy bien a un líder y luego coge y se me va. Ojo, eso también supone el que uno se tome en serio generar vínculos de confianza grandes, para que aquel a que tú estás suscitando que sea líder, que sea corresponsable, pues no tengas miedo de que se te vaya, ¿no? Supone un gran reto, el gran reto de generar
una familia laboral, una familia. Creo que también es un gran drama, vamos a decirlo claramente, el hecho de que en este momento, en España por lo menos, en otros lugares también, aunque es cierto que estamos saliendo de la crisis económica, los puestos, o sea, los empleos que se están generando son una porquería en gran medida, vamos a ser claros. Son una porquería. Y hay muchísimo sueldo que yo digo, ¿la gente cómo puede vivir así, oye? ¿La gente cómo puede vivir con sueldos que no dan ni para pagar un alquiler? Pero, o sea, eso es un gran, tiene que ser una gran llamada a nuestra conciencia de qué tipo de empleo se está generando en España, en el que es muy difícil que se descubra la vocación al trabajo de realización de la persona. Muy difícil. Que no únicamente se sostiene el tema económico, pero que tiene su importancia. Os dejo para vuestra reflexión una frase que he descubierto en el DOCAT. El DOCAT, no sé si lo conocéis, es el correlativo al YUCAT en el tema de la doctrina social. Igual que del Catecismo de la Iglesia Católica nació el YUCAT para jóvenes, del compendio de doctrina social de la Iglesia nació el DOCAT, que es un pequeño compendio para jóvenes, ¿no? Pues he descubierto una frase en el DOCAT que me llamó la atención, y os la leo. Está firmada por un empresario inteligente, dice, no pago buenos salarios porque tenga mucho dinero, sino que tengo mucho dinero porque pago buenos salarios. Me ha llamado la atención quién ha escrito esto, que en el fondo está integrado dentro de un capítulo en el DOCAT en el que viene a decir que en el fondo apostar verdaderamente por la corresponsabilidad, por la dignificación, al final, además de moral, suele ser hasta también práctico, ¿sabes? Suele ser práctico, porque en el fondo es rentable. O sea, también creer en la gente, cuidar a la gente, además de moral, es rentable. Porque la moralidad y la rentabilidad no están reñidas, no lo están. Y si tenemos miedo a que lo estén, es que no terminamos de creer en que el reino de Dios se abre paso. Es muy importante, ¿no? Pues que yo sé que en el mundo empresarial, obviamente, hoy en día lo de la innovación se valora muchísimo, pues el que haya personas que tengan, ¿no? Pues, creatividad, etcétera, pero permitidme también una palabra para valorar la perseverancia y los servicios humildes. Valorarlos mucho también, Porque si no hay perseverancia, esos grandes, ¿no? Siempre, es que es un genio. Bueno, habrá un genio, ¿no? Pero para empezar, el genio es el que comienza las obras grandes, pero luego tiene que ver las personas trabajando para rematarlas, porque solamente con el genio la cosa no está hecha. Después del genio tiene que venir el que lo remate, el que lo remate. Y aparte que decía Picasso que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Decía, la inspiración, si no estás tú trabajando, no viene tampoco. O sea, a ver, quiero decir, me parece importante que en el mundo del trabajo no se ponga únicamente la insistencia en suscitar pues, los genios, la innovación, bien, que eso es muy importante, ¿no? Pero que también se valore los servicios humildes, los que rematan las cosas, los que en el día a día pues, permiten concluir y llevar a buen puerto las obras. Bueno, una empresa con virtudes, ¿no? No debe de olvidar nunca que las virtudes naturales están estrechamente ligadas a las sobrenaturales. Estrechamente ligadas, ¿no? Que la famosa prudencia, justicia, fortaleza y templanza, de las que hablaba Cicerón, están muy ligadas a la fe, esperanza y caridad. Entonces yo me atrevo a concluir haciendo una pregunta, ¿no? O planteando una cuestión. ¿La empresa puede ser un lugar de apostolado? La empresa puede ser un lugar de apostolado. A ver, la verdad es que, claro, la pregunta, a ver cómo se... Yo creo que sí, yo creo que lo puede ser, obviamente de una manera distinta a otros ámbitos, de una manera distinta y diferente. Pero permitidme que os diga que hoy en día, para que un apostolado sea fecundo, muchas veces
puede tener un factor determinante y es pues la mostración a esa persona a la que se le está presentando el Evangelio de Jesucristo, el mostrarle que ese mensaje que es real, que le conecta con la vida, que no es una especie de alienación, una especie de remitirle a unos valores que no están en el mundo, sino que en el fondo si alguien llega a descubrir que ese mensaje evangélico no únicamente le está planteando su vocación a una vida eterna, sino que esa vocación a la vida eterna se está trasluciendo en una manera de estar viviendo el mundo de una manera más justa, más equitativa, más solidaria, obviamente le va a ayudar mucho, ¿no? Posiblemente una persona que esté alejada de Dios, una palabra de trascendencia, una palabra de apostolado, una palabra sobre el sentido último de la vida, escuchada o recibida en el contexto de la empresa, pueda ser para él más impactante que la que escuche en una parroquia. Entre otras cosas porque la de la parroquia se la espera. Escuchada en la empresa no la esperaba. Y precisamente porque no la esperaba, tiene en él un impacto muy superior al que pueda tenerla en otro contexto distinto. Luego yo sí creo que es un lugar también de apostolado. Es un lugar de apostolado en el que uno tiene que pedir el don del Espíritu Santo para tener la prudencia, el acierto de tener también encuentros personales en momentos determinados de la vida, en los que tengamos conciencia de dónde está la gente en su vida, de qué está aconteciendo en sus familias, que yo sepa que tal persona está teniendo tal situación y pueda tener un encuentro en el que le pregunte cómo ha ido y sepa que yo le he encomendado, sepa que he rezado por ella, sepa que el domingo anterior la he encomendado porque sabía que su suegra tenía una operación, etc. A mí me parece que el mundo de la empresa tiene también muchos ámbitos de apostolado ligados obviamente a los encuentros personales. Y esos encuentros personales hay que cuidarlos porque, como os he dicho, una empresa está llamada también a ser una familia en la que construimos también el reinado social de Jesucristo.